Bien, buenas tardes, mis muy apreciables. Estoy viendo que ya tenemos ahorita conectados algunos. En este momento vamos a habilitar la grabación y esto no se demora más que unos segunditos. Perfecto. Bien, pues buenas tardes. De nueva cuenta les estoy saludando, dándole la bienvenida a esta, pues ya tercera sesión, como si nada. Ya estamos superando prácticamente los primeros cursos que nos van a llevar directamente a lo que va a ser el primer parcial, ¿no? Así es pues de que, pues ahí siempre con la debida atención del caso, voy a resolver un par de situaciones que me estaban comentando, también un par de estudiantes me pedían que si por favor les compartía las presentaciones. Insisto, no es que yo tenga un problema con eso, pero sí tenemos instrucciones por parte de la universidad que pues si no, no podemos compartir las diapositivas. Entonces, ténganlo por favor bien en cuenta. Ya son instrucciones, entonces pues nosotros debemos de ser respetuosos de eso y acatarlo, ¿no? Igual, ¿verdad? Me decía otra señorita que si se va a subir ya la segunda clase, pues ya debería estar subida de hecho, ¿eh? Ella se refería a la clase completa, ya debería estar subida por completo, insisto, valga la redundancia, toda vez de que nosotros ahorita, si ustedes se dan cuenta, pues yo habilité la grabación, esta prácticamente pues no se deshabilita sino hasta que yo culmine la sesión y Google automáticamente la carga y posteriormente a ello pues aquí de parte de la universidad se sube. Pues no sé si de repente no la han subido, pero considero yo que dentro de muy poco lo harán. Así es pues de que tengan ahí un poquito de paciencia, ¿verdad? Y pues dadas estas situaciones, pues ahí les hacemos el comentario y vamos a entrar ya en nuestra sesión para el día de hoy. Vamos a platicar acerca de las fuentes del derecho. Esto es una plática muy sencilla. Esta sesión, pues, estoy viendo que no está cargada. Permítanme. No entiendo qué pasó. Vamos a ver ahora. Aquí está. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí está cargando. Vamos a ver si ya está. Ahí estamos. Ya la están visualizando en este instante. Pues decía que el tema para hoy es muy sencillo y de verdad muy sencillo porque hablar de la fuente del derecho es algo bastante, yo diría que hasta bastante repetitivo a lo largo de toda nuestra carrera, ¿no? Claro, aquí vamos a hacer hincapié en las fuentes del derecho administrativo, pero reitero, para este servidor, y creo que también para ustedes saben que esto es una temática que se repite constantemente. Entonces, por cierto, antes de entrar a la clase, también les vuelvo a decir, recuérdense que también hay microclases, ahí está, la colega tiene clasecitas micro de 15 minutitos para que ustedes puedan también reforzar el contenido que nosotros estamos impartiendo, ¿no? Entonces, también ahí pues, ustedes pueden terminar, por supuesto, de repasar los contenidos de las clases. Así que antes de que se me olvidara, pues, una vez se los pongo ahí de conocimiento. Bueno, entonces, sin más ni más, pues, entremos a ver de las fuentes. Bueno, recordemos que se le llama fuentes porque prácticamente la palabra como tal refiere del lugar donde nace algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, de donde nace el derecho propiamente. Aquí enfrente de sus pantallas tenemos una definición muy general de lo que son fuentes del derecho, ¿verdad? Y ahí justamente nos refiere, ahí están viéndolo ustedes, que dice que son contribuciones que originan, es lo que les decían, de donde nace, de donde se origina algo. En este caso, el sistema jurídico, ¿verdad?, que va a promover en un momento determinado las normas jurídicas, que son las que, pues, por cierto, tenemos nosotros, a las que estudiamos y a las que se hacen valer ya directamente ante una sociedad. Pues hay distintas variedades de normas, ¿no? Hay normas
religiosas, hay normas morales, pero por supuesto las que competen al derecho y las que tienen al final de cuentas relevancia social son estas, las jurídicas. Entonces, eso es en primer momento una definición general de fuente del derecho, ¿no? Ahí claramente lo tenemos. Contribuciones, yo voy directamente, usted se da cuenta, a las palabras claves, ¿no? No es el objeto que ustedes memoricen, porque eso no va a servir, pero sí que asociemos y tengamos bien en cuenta lo que nos está diciendo como tal la definición. Contribuciones que originan, así es, de donde nacen, ¿verdad? Por eso se los decía. En este caso, las propias normas jurídicas. Eso es, en resumen, la definición de fuentes del derecho. Bueno, algo que ya hemos visto. Por eso esta clase es de puro repaso, prácticamente. Que conste que no soy yo quien lo hizo, ¿no? No soy yo quien dice, este es el programa, ¿no? Yo estoy siguiendo un programa, ¿eh? Ahí ustedes pueden descargarlo en la página de la universidad y se van a dar cuenta que esto es lo que hoy nos compete ver. Entonces, ahora hablaremos de cómo se clasifican. Bueno, claro, ya lo sabemos que no solo hay un tipo de fuentes, hay muchas, y las más relevantes, pues, son las que, al final de cuentas, es a las que les hacemos más énfasis. Entonces, empecemos a hablar de fuentes formales. La palabra formal, ya de por sí, pienso que en nuestra mente, cuando hablamos de esta palabrita, se nos viene algo que es muy serio, algo que es importante, algo que, sin lugar a duda, pues no pasa desapercibido. De repente, así de forma muy general, se nos imagina. Pero las fuentes formales también tienen una característica. Al decir formales es que atienden a la forma, a la estructura misma de cómo se fueron creando esas fuentes. Es decir, no son fuentes espontáneas, ¿verdad? Al decir que son formales, llevaron distintas formas, distintas etapas, distintos sistemas para poder irse creando conforme pasó el tiempo, ¿no? Con los distintos siglos de existencia que tenemos. Entonces, ya haciendo esta pequeña aclaración, están viendo ustedes que dice acá que fuentes formales del derecho son textos y documentos. Bueno, prácticamente texto y documento es algo muy similar. La diferencia es que, por supuesto, el texto es básicamente un enfoque netamente académico. A eso es a lo que se refiere principalmente cuando decimos texto. Y el documento, pues no necesariamente era de enfoque académico, sino pudo haber sido un enfoque netamente referencial o bien histórico, ¿no? Entonces, por eso es de que se separa aquí de decir textos y documentos. Entonces decimos que también dentro de estos se pudo observar o se ha venido observando en este tipo de fuentes que se han venido recopilando principalmente leyes. Recordémonos que la ley es la más formal de las fuentes formales, es la que tiene una estructura lógica muy coherente y que definitivamente, pues por ello, insisto, es la más formal de todas. No obstante, pues también no solo se recopilaron leyes dentro de las fuentes formales, también cabe la propia legislación. Aquí dice aquí, o sea, la propia jurisprudencia, la propia doctrina, fue incluyéndose dentro de estas fuentes formales. Cabe recordar también que para que todo esto se haya venido dando y hayan surgido estas fuentes formales, se tuvo que atender a una que parece mentira, pero que también es formal, como lo es la costumbre. La costumbre hoy en día, pues, también ha sido muy polémica, ¿no? Porque hay quienes han querido atender y darle mucha forma, o mejor dicho, demasiada preponderancia a lo que a lo que es el derecho consuetudinario. Y de hecho, aquí en Guatemala, hace un par de años, nos asustó mucho, no solo a los abogados, créanme, sino a toda Guatemala, a todo quien tenía, y tal vez algunos de ustedes lo recordarán,
todos los que tenemos un poquitito o mucho conocimiento del derecho, nos preocupó cuando por ahí, por tal de congraciarse, porque no puedo decir otra palabra, de hecho, sí no fue en este gobierno, fue en los anteriores, uno de los anteriores, ahorita no recuerdo cuál, se le iba a conferir eh, jurisdicción a tribunales ancestrales allá en las distintas comunidades. Eso iba a ser una aberración total, no porque, y entendamos esto, yo amo mucho mi país y no estoy haciendo una crítica por qué, ni yo me la creo de que soy alemán, ni que no, eso no, ni separemos todo ese tipo de cosas, pero sí era el hecho, no porque fueran personalidades mayas o autoridades mayas, sino el problema que se iba a dar es que íbamos a entrar en un ámbito en el que no iba a haber codificación legal, en la que defender a una persona sin ley iba a ser prácticamente un problema para los abogados, para las personas mismas que podían sufrir. Entonces, qué bueno que al final el gobierno recordó, alguien le devolvió la sensatez y quedó por fuera eso de que se iba solo a dar la aplicación del derecho consuetudinario ya. Todavía hay comunidades donde sí, ustedes han visto por eso que hay lugares donde se ve que la gente le da chicotazos, agarra a palazos a la gente y nada más. Sin embargo, bueno, está bien, se hace y lo que sea, pero eso tiene que ser un castigo adicional al que la ley justamente puede imponer. La ley debe estar por encima de esos castigos ancestrales, simple y sencillamente porque la costumbre es algo que si no se codifica al fin y al cabo puede degenerar y eso era lo que se temía, ¿no? Eso era el inconveniente en un momento determinado por esa aplicación que se buscaba. Menciono ahorita la costumbre porque creo que ustedes ya la leyeron aquí en el último párrafo donde dice también lo son la costumbre y la jurisprudencia, por supuesto, ¿no? Eso les decía, la costumbre de hecho es de las fuentes formales fue la inicial. No podemos hablar de que primero fue la ley que la costumbre, imposible, porque para que algo realmente primero se volviera ley tuvo que pasar por costumbre. Tuvo que pasar de que ancestralmente alguien veía que no se estaba haciendo bien una cuestión y se tenía que castigar sobre ese punto, conforme se fue castigando, ¿verdad? O bien creando derecho por costumbre, entonces fue ahí donde se decidió irregular ese aspecto. Entonces, para que lo tengamos ahí muy en consideración. La jurisprudencia también es, por supuesto, un procedimiento del que hablaremos en breve, muy especial, muy formal, desde luego, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que pues, para que sea tomado algo como jurisprudencia en el país, como fuente de derecho, pues 5 fallos en el mismo sentido. Bueno, avancemos. Ahora, de forma general, nos hablamos de las fuentes materiales o fuentes reales. Bueno, eh, insisto, el objeto de estudio, el objeto propio de que nosotros estemos impartiendo un curso y de que nosotros lo estemos asimilando, como lo están haciendo ustedes, o recordando más bien, eh, principalmente tiene como fin no memorizar, sino asociar y tener bien en consideración esa asociación que en su mente se va a ir realizando conforme vayamos viendo estos puntos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque ahorita que hablamos de las fuentes materiales, estamos hablando de que a estas también se les conoce con el nombre de fuentes reales. Entonces no vayan ustedes a memorizar, ¿no? Lo real o lo material es muy fácil, ¿no? Para que algo se vuelva fuente real es porque hay un suceso, hay coyuntura, le decimos, ¿no? A esa situación que se está viviendo en un momento determinado y que como tal pueda acarrear una regulación legal. Entonces, eso es en primer momento una fuente real o material. O sea, la realidad es la que crea la necesidad de ley. Eso es y nada más.
Pero para que haya realidad, por supuesto, tiene que haber materia, tiene que haber esencia, ¿no? Y por ello es que estas fuentes son relevantes por lo que se está viendo o viviendo. Voy a dar un ejemplo de las fuentes materiales. Ahorita mismo se me viene a la mente el dichoso COVID-19, una pandemia que pues la gran mayoría pues deducimos que esta no fue producto de la naturaleza, sino que por ahí como que tiene otro origen. Disculpe, ahí estamos refrescando la garganta. Pues esto es algo real, es algo que le ha sucedido al mundo desde el año, principalmente el 2020, ¿no? Porque si bien surge a finales del 2019, fue en el 2020 cuando se vivieron los efectos más grandes y terribles de esta pandemia, que aún nos sigue golpeando, y mucho cuidado, por cierto, porque a quienes ya nos ha dado esta enfermedad, hay quienes les dio muy suave, hay quienes nos pegó más o menos, y hay quienes les dio muy duro, y otros que se murieron. Entonces, mucho cuidado, que no sabemos a quién le toca la lotería de ganársela, de que le toque lo peorcito, ¿no? Entonces, hablo de la pandemia porque motivaba, esta enfermedad que es tan, sobre todo, contagiosa, motivó simple y sencillamente a que se regularan algunas cosas, como el uso de la mascarilla, eh, motivó que se regulara un tema de distanciamiento social. Yo sí nunca comprendí por qué las personas no podían adoptar algo tan simple como distanciarse socialmente, ni que fuéramos muy cariñosos todos en Guatemala, no sé, que hasta señalaban, ¿se acuerdan ustedes los lugares donde se tenía que parar la gente? Y la gente no entendía, bueno, algunos, ¿verdad? No entendían y querían estar pegados a la otra persona. Pero ahí vemos un claro ejemplo de cómo la coyuntura, de cómo las circunstancias de la realidad movieron al país a colocar ciertas normas. Algunas de ellas todavía están vigentes. Quizá el uso de la mascarilla no, que eso a mí me causa ciertas cosas, pero bueno, el tema todavía de cierto aforo se sigue tomando en consideración. eh, en fin, entonces vemos nosotros esa situación que está frente a sus pantallas, dice que toma en cuenta la realidad social, ¿no? Eso lo decíamos, por eso la fuente material es la realidad social, lo que está viviendo, ¿no? Como tal, ya sea un país o una pequeña comunidad. Asimismo, pues nos refiere a que éstas se han ido creando ya sea por autoridades o por organismos autorizados. Estamos hablando de organismos incluso internacionales, ¿no? Eh, pues pudieron haber ido creando en algún momento determinado alguna normativa. Tal vez ustedes dirán, bueno, pero el COVID en un momento determinado se va a ir desapareciendo. Y sí, puede que tengan toda la razón. El COVID, de hecho, puede que o bien se convierta en una enfermedad estacional como la gripe, que se quedó con nosotros para siempre y que hay más de 30 virus distintos, según tengo entendido, de la gripe, pues se quede el COVID aquí, ya baje su mortandad y con ello pues se vuelva un virus parecido a, o bien pues se llegue a erradicar, aunque eso es un poquito más complicado. Entonces, ¿qué mejor ejemplo podemos colocar acerca de un tema, una realidad social? Bueno, voy a decir ahorita los delitos informáticos. Ven ustedes hoy en día que se escucha que hay personas que han sido aprendidas porque tenían pornografía infantil. Por cierto, es un degenere horrible. Yo no entiendo cómo de veras pueden haber enfermos que puedan estar viendo eso. Y se estaba dando mucho a partir principalmente de cuestiones de informática. El derecho penal es el principal, es uno de los principales al inflarse, ¿no? Es el que tiene una inflación continua, así se le podría llamar, y de hecho se le llama la inflación penal,
se van creando distintos tipos penales a partir de, pero hay que decir que eso es una realidad. A partir de que se daba mucho ese chantaje, ¿cómo es que le dicen? El sexting, algo así, dentro de las propias redes sociales y todo esto, o bien dentro de los medios tecnológicos, y el chantaje como tal es extorsión, pues se tuvo que ir creando cierta situación de crímenes cibernéticos, ¿verdad? Asociados justamente a esto. Entonces vemos ahí cómo se aplica esta fuente de realidad, ¿no? Nos viene a decir, sí, creamos normas porque no podemos dejar un vacío legal ahí. Aquí tenemos un ejemplo de qué ha servido como fuente reales. Ahí están viendo ustedes en la penúltima línea de donde están las fuentes reales, mencionamos la economía. La economía es principalmente un tema que siempre, pues en la realidad ha influido. La política, eh, al hablar de economía, quería dar un ejemplo ahorita, pues recordando al célebre Alfonso Portillo, que con aquel pacto fiscal en el año que fue, creo que era el 2001, algo así, ¿no? Cuando él incrementa el IVA del 10 al 12%, que es lo que actualmente estamos pagando, y que ya nunca más bajó. Entonces vemos nosotros ahí por realidades económicas. Qué lástima que nadie se fija en que en otros países desarrollados hacen lo opuesto, ¿no? Que para mejorar el consumo y los ingresos, lo que hacen es bajar los impuestos. Pero aquí en Guatemala, como que los políticos les funciona mal el cerebro y al final de cuentas quieren incrementar los impuestos para incrementar la recaudación y realmente el fenómeno funciona al revés. Pero es porque posiblemente a ellos les funcione también al revés algo, ¿verdad? Entonces, dice ahí lo cultural, eh, sí, no, ¿verdad? Con lo cultural yo creo que hemos visto ahorita un poquito eh, y esto sí lo quiero dejar así en el tintero, porque creo que quienes tienen hijos se han fijado de que están viendo algún idioma maya aquí en la ciudad capital. Es un poquito absurdo hasta cierto punto el estar viendo un idioma maya, porque no solo es un idioma maya el que tenemos en Guatemala, sino pues realmente son 22. Entonces, pero lo cultural ahí influyó, a alguien se le ocurrió que eso estaba en los acuerdos de paz y está bien. En las comunidades principalmente donde hay gente que habla idiomas mayas, ahí es necesario que los maestros pues sepan hablar los idiomas mayas y se expresen con los niños de allá. Pero es un poquito, insisto, raro. Esto es un comentario muy personal, pero que ha servido como fuente de derecho. Esa realidad en la que entró a jugar en alguna forma y se tomó al final la fatídica decisión, y sí fatídica porque no está funcionando en ningún sentido el que a los niños les estén inculcando algún idioma maya cuando ese no es su idioma materno, cuando el mundo globalizado exige que se aprendan a hablar otros idiomas para comunicarse con una sociedad más grande y para no estar de alguna forma u otra retrocediendo. Entonces, pero bueno, ahí vemos nosotros un ejemplo de lo que fue fuente cultural. Yo creo que se manejó no de la mejor forma, porque el chiste no era imponerle a todo un país tal cuestión, sino más bien el chiste era fortalecer las academias de las lenguas mayas, fortalecer a las comunidades mayas que tienen muy pocos parlantes, por decirlo algo así como la comunidad Xinca, tiene muy pocos parlantes y de alguna forma u otra documentar el idioma y todo lo relacionado con eso era lo que se tenía, considero yo, que hacer y no poner a la gente a hablar solo un idioma maya que al final es discriminativo para el resto de los demás idiomas. ¿Por qué se eligió solo uno? Bueno, en fin, ahí lo dejo para que ustedes lo piensen. Históricas, pues bueno, en la historia siempre han habido acontecimientos religiosas, pues ojo,
eh, la religión ha pasado de muchas cosas en la antigüedad, de ser perseguida a perseguir y ahora parece que el ciclo va de regreso y como que hay una persecución religiosa. Si no, miren ahí en Nicaragua cómo pues está haciendo esta situación, cómo en muchos lugares ya queman iglesias, eh, destruyen y todo y nadie hace nada, como que va a una situación retrospectiva y por ahí han dicho personas que hasta se han atrevido a decir que la Biblia es un documento que causa odio, imagínense hasta dónde, ¿verdad? Entonces, qué raro, eso llama la atención y ojo, ¿no? A ver si no se invierten las cosas para la situación religiosa. Ojalá que no. La riqueza natural, ojalá se regulara más en ese sentido. Y pues bueno, la geografía de un país, desde luego, eso también podría incidir al momento de tener fuentes reales. Hablamos de las fuentes históricas, ahí en el punto número 3. Bueno, la historia, recordémonos que como tal nace unos 5000 años antes de Cristo, a partir de un fenómeno, bueno, no fenómeno, sino un acontecimiento más bien, que pues qué bueno que sucedió, ¿no? Como es la escritura. Todo lo anterior a esos 5000 años antes de Cristo se conoce como prehistoria, porque justamente fue anterior a la historia. Entonces, para entender el tema de una fuente histórica, debemos de tomar en consideración que, por supuesto, primero se basa en un elemento escrito, ¿verdad? Porque para que haya historia, primero tiene que haber algo escrito. Conforme ya hay un escrito, que por eso dice aquí, todos los documentos, ¿verdad? Todo eso que está escrito. Aquí refiere de obras literarias. Yo no sé si una obra literaria, pues tal vez en su momento pudo haber generado un poquito de fuente, pero no lo sé. Aquí habla de tratados científicos, de algunos testimonios, etcétera. Entonces, efectivamente, pues lo cierto es de que a partir de documentos, a partir de escritos, grabados, todo esto que se fue recopilando en el pasado, pues fue surgiendo la fuente histórica. Hay que tomar en consideración que en cuanto al derecho, pues una de las primeras fuentes fue la penal, ¿no? Porque, por supuesto, el ser humano empezó a regular principalmente la conducta de los demás y a sancionar a la persona que pues no se podía llevar bien, llamémosle así, dentro de una sociedad. Tomar en cuenta, yo entre estas fuentes históricas podría citarles al famoso código de Hammurabi. Hammurabi, aquel rey de Babilonia, que gobernaba pues este reino muy famoso, muy antiguo, eh, lo que hoy en día es el país de Irak. Ahí fue Babilonia, para que pues si no lo tenían en cuenta, pues ahí lo tomen en consideración. Él en su código pues reguló varias cosas legales, principalmente por supuesto lo enfocaba al derecho penal. Y ahí estaba también regulada la famosa ley del talión, aunque esta fue aplicada también por los hebreos. Ustedes ven el Pentateuco, ahí de los libros de Moisés se refiere justamente los libros de Éxodo y Levítico, el famoso ojo por ojo, ¿no? Entonces vemos ahí que estas son fuentes históricas, como en un pasado efectivamente pues se fueron sirviendo como tal. Entonces es una situación que llama poderosamente la atención. Ahora, también aquí nos dice que ha servido principio, me gusta lo que dice las últimas líneas, ¿verdad? Donde dice, estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas leyes. Me gusta porque efectivamente así fue. Por supuesto, al principio no empezó del todo bien, porque de plano, es más, si nosotros recordáramos cómo se empezó a juzgar en un inicio a la gente, era una cuestión horrible. Pero, por supuesto, el derecho ha ido evolucionando y fue también con ello mejorando en cuanto a sus instituciones
y a la forma de juzgar. Entonces, pero ahí está para que ahorita nos recordáramos de estas fuentes, las históricas, ¿verdad? Estas cuestiones que han quedado en el pasado ya. Muy permítame. Sí, ahí estamos. Por un momento pensé que me había brincado un par de diapositivas. Bueno, ya que hablamos de todas esas fuentes generales, si se dieron cuenta, hablamos que de las fuentes formales, hablamos que de las fuentes eh, materiales y hablamos también de las fuentes históricas. Ahora tenemos que entender, pues, qué fuentes usa el derecho administrativo específicamente, porque tenemos muy en cuenta de que no todas las clases del derecho usan el mismo tipo de fuente, ¿no? Por así decirlo, y eso sí lo tomo yo muy en consideración, el derecho laboral es un derecho que, porque la misma ley lo regula, eh, utiliza la costumbre como fuente de derecho, ¿verdad? Establece, ay, no sé si tengo el código de trabajo aquí a la mano de repente para ver, pero es que dice, salvo, recuerdo que ahí decía uno de los artículos, salvo costumbre o no sé qué, que mejor beneficia al trabajador, o sea, ahí sí, vemos nosotros cómo una de las ramas específicas del derecho se vale de la costumbre. Aquí lo tengo, miren. Qué bueno que no estaba lejos el código de trabajo de mí. Y usted dirá, pero si esto es administrativo. Sí, pero estoy haciendo una comparación. Cómo según cada rama del derecho tiene sus fuentes más específicas. Oigamos lo que dice el artículo 15 del Código de Trabajo. Dice, los casos no previstos por este código, óigalo y lo repito, los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término, óigalo bien, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. No voy a entrar ahorita a ellos porque no es clase de derecho laboral. En segundo lugar, aquí póngale atención a esto. Póngale mucha atención. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre, ojalá que lo estén leyendo ahí, es el artículo 15 del Código de Trabajo. Miren, la costumbre, lo vuelvo a leer, la costumbre o el uso local, les dice, bueno, así está escrito. En armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Así es el 15. A ver, la costumbre. Y es que si el patrón acostumbra en materia laboral, estoy ahorita haciendo, y ahorita dejo laboral, se los prometo, pero solo para que vean cómo cada rama del derecho tiene distintas fuentes. Si el patrón no acostumbra darle a sus trabajadores, no sé, un bono 15, esos en un momento determinado ya se los convierte en laboral en derechos adquiridos. Y la gente lo reclama como ventajas económicas al momento de iniciar un juicio laboral. ¿Y saben qué? El juez se los da, se les otorga, porque así, esas eran ventajas económicas. Pero es que, y dicen los patronos, pero sí que eso yo lo daba porque quería, porque me nacía, y qué bueno, porque qué bueno, pero es una ventaja económica, ya es costumbre que se volvió derecho. Entonces vemos cómo en una rama del derecho en particular la costumbre juega y juega muy, muy importante su rol. Ahora en derecho administrativo, pues cambia un poquito la situación. Aquí sí no podemos estar hablando de costumbre. Aquí vamos a ver que principalmente son tres clases de fuentes a las que se les pone atención. Las llamadas fuentes positivas. A las positivas no solo se refiere a que son ventajosas, no, no, no.
justamente se da positivas por la acepción de positividad. Ya sabemos nosotros que para que exista positividad tiene que haber derecho y para que sea efectivamente positivo, pues ese derecho debe cumplirse. Entonces, cuando nos referimos a fuentes positivas, estamos hablando de los cuerpos normativos del país, ¿verdad? Tal y como lo dice ahí, es decir, de las leyes. ¿Y qué leyes en derecho administrativo? Híjole, derecho administrativo no está codificado, entonces hay que como 170 leyes, ¿verdad? No todas son de relevancia porque hay que mencionarlo, pero a lo largo de su vida, perdón, como abogadas y abogados las van a ver, ¿eh? Y van a ver varias. Quizá no las 170, sería mentirles, pero sí vamos a ver muchas de ellas. Eso sí es una realidad. Así decirlo, ahorita de las que yo recuerdo que son administrativas y que uno mira sí o sí, además de las constitucionales y la ley de lo contencioso administrativo, las leyes orgánicas de las entidades autónomas. Uno también entra a ver, ay, 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 eh, estas leyes relacionadas con alguna entidad en especial, entiéndase, digamos, los COCODES, ¿verdad? Tienen su propia normativa. Entonces, recordémonos, el derecho administrativo es muy, muy amplio. Entonces, utiliza al mismo tiempo una amplitud de normas y cada una pues debe ser aplicada. Si usted va a dedicarse a derecho administrativo, no se vaya. Es más, pues muy seguramente varios de ustedes o algunos de ustedes están trabajando desde ya para la administración pública. Y ahí se anda fijado que pues se ven muchas normas que se relacionan, que tienen que ver no solo con la ley del organismo ejecutivo, que tienen que ver con las leyes orgánicas de alguna institución. O sea, se está uno estacionado viendo distintos cuerpos normativos como tal. Entonces ya sabemos, cuando nos referimos a normas positivas, estamos hablando de la norma jurídica como tal. Ojalá, ¿verdad? Que sean positivas pues todas, porque recordémonos que para que, según la descripción, para que el derecho pueda ser tomado como positivo, no solo tiene que estar vigente, sino que también debe de cumplirse. Así de sencillo. Bueno, otras normas son las llamadas racionales, aparecen aquí en la literal B. Las normas racionales. Bueno, ¿cómo así de que son normas racionales? ¿Cómo es eso? Ah, entendámoslo. Son llamadas así porque lo que juega dentro de las llamadas normas racionales es justamente, ya la palabra ustedes ya la pudieron deducir, ¿no? El raciocinio. Nosotros somos, ¿qué? El Homo sapiens, así se le llama. Homo sapiens, hombre pensante, eso significa el término del, del griego al español. Pues nosotros somos seres racionales, bueno, al menos la gran mayoría, pienso yo. Hay algunas personas que como que de veras les cuesta, ¿verdad? Pero eh, la mayoría somos racionales. Por supuesto, al ser racionales, permiten que haya conocimiento como el que justamente ustedes están siempre empleando cada vez que están en una sesión o se ponen por sus propios medios a estudiar. Entonces, eso permite, ¿no? Que se acumulen conocimientos y con ello, pues, posteriormente van creando distintas obras, como cuáles, como la jurisprudencia, por ejemplo, ¿verdad? La jurisprudencia es un tema muy relacionado a lo racional. Hace unos días, bueno, más bien ya hace un par de meses aprox, yo discutía con un abogado, bueno, él se jactaba de ser la mayor eminencia a nivel americano. Él decía ser uno de los mejores abogados de América. Em, y justamente, pues él no entendía por qué
no aparecía en un proceso regulado los incidentes. Y me extrañaba, yo decía que siendo una eminencia tan grande como él decía ser, no se puso a verificar que los incidentes no están nominados en la ley. ¿Ya se dieron cuenta de eso, mis apreciables? Los incidentes no están nominados. Usted le pone el nombre a los incidentes. Así de sencillo. Pero él decía, no, es que se rasgaba las vestiduras diciendo que era inconcebible, que eso era ilegal porque no estaba nominado en la ley. Yo le decía, pues entonces un incidente tan común en el derecho laboral como es la reinstalación, entonces no existe, porque si usted dice que no está regulado así literalmente, ahí sí que taxagéticamente, la palabra incidente de reinstalación, pero por eso dice la ley del organismo judicial que todos aquellos procedimientos que no estén regulados o bien nominados en la ley se llevan por la vía incidental. ¿Qué les parece? Por eso uno debe ser humilde, ¿eh? Uno debe ser humilde. Yo no me la llevo de que yo soy el dueño de la verdad, no. Y menos uno tiene que ser el que se eche las flores. Si alguien le va a echar flores, que sea otro y no uno mismo. Eso no es del todo correcto. Hablábamos de esta temática y yo le citaba jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en algo que se le conoce como punto de derecho. Y en lugar de decir que, si hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, dijo que lo que pasa es que los magistrados eran un atajo y eso me voy a omitir el comentario porque no, miren qué increíble. Lo cierto es que los magistrados de la CC admiten varias cosas y no estén, aunque no estén literalmente descritas dentro de la ley, pero se vuelve jurisprudencia, porque justamente como no está literalmente descrito, entonces nace a partir de un elemento legal, pero eso no significa que sea ilegal, ¿verdad? Esa es la situación. Y vuelvo a poner el ejemplo del incidente de la reinstalación. Perdón que hable ahorita de derecho laboral, pero es que ahí es un clarito ejemplo, porque usted lo sabe. Una persona que goza de inamovilidad, como puede ser una mujer embarazada, ¿m? La mujer está embarazada. Dice el derecho de trabajo que para que goce de una inamovilidad, tuvo que haber dado el aviso a su patrono de que se encontraba en estado de gravidez. Ahora bien, hay muchas mujeres que no sabían que estaban embarazadas, ¿m? Pero fueron despedidas, pero posteriormente ellas comprueban que sí estaban embarazadas y las logran reinstalar. El juez da la orden de que se reinstale. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que hay jurisprudencia, mis muy queridas y queridos estudiantes, ¿verdad? Y la CC tiene mucho de eso. ¿Y saben qué? Pueden buscarlo ustedes, pueden meterse ahí a la CC, vayan a jurisprudencia, coloquen ahí reinstalación de embarazadas y pueden leer un montón de casos bien interesantes y se van a dar cuenta que en muchos casos, de hecho en todos los casos en los que una mujer se encontraba embarazada sin haberle comunicado a su patrono que lo estaba, logra ser reinstalada. Y la CC, la Corte Suprema de Justicia, también tiene su propia jurisprudencia, ¿no? Efectivamente, pues ha declarado que se le tiene que reinstalar, aunque en primera instancia le hayan dicho que no cuando se haya promovido el incidente de reinstalación. Y es ahí donde yo vuelvo a decir, con esta discusión que teníamos con este colega, no existe ningún artículo en ninguna ley, ni mucho menos laboral, que diga incidente de reinstalación. No existe. Pero entonces, pues, ¿por qué se llevó por la vía incidental? Porque la ley del organismo judicial dice
que lo que no esté regulado en la ley se lleva por la vía incidental, ¿eh? Y porque la jurisprudencia, que son los fallos de los magistrados, un magistrado, es cierto que hemos tenido unos fallos de magistrados que son muy cuestionables, no lo voy a negar, pero estos que ustedes puedan leer en relación a las mujeres embarazadas, sé que les van a gustar, porque están muy bien en el sentido de expresar la protección que se le debe brindar principalmente a la mujer, porque no solamente es hacia ella, sino a la vida expectante que llevan en su vientre, ¿verdad? Eso es jurisprudencia y la pueden buscar ustedes ahí en el portal de la CC. Por eso me detuve ahorita a explicarles casos así muy bien determinados de jurisprudencia, ¿no? La doctrina, pues ya sabemos que igual viene del raciocinio, los expertos opinan. Esto cada vez, la doctrina se ha ido degradando a nivel de nuestra sociedad. Hoy en día puede aparecer una persona diciendo como lo que sucedió, ¿no? O aquel muchachito o muchachita que decía, yo no me diga él o ella, dígame él, ella, algo así. Eh, y, ay, sí, el lenguaje inclusive, por favor. Y no malinterpreten lo que voy a decir, qué bueno que está quedando grabado. Indistintamente de su preferencia sexual, que qué nos importa a cualquiera de nosotros, pero destruir el idioma por alguien que no tiene y que seguramente no tenía ningún nivel académico, solo fue algo que se le ocurrió y como se viralizó, ay, a todo el mundo con tonteras, no, no, no. Hay reglas gramaticales, señores, señoritas, jóvenes, ¿ah? Hay reglas gramaticales. Entonces, tenemos que obedecerlas. Y lo mismo pasa con la doctrina. Yo no puedo ponerme a decir un montón de barrabasadas, ¿verdad? Porque si soy doctor, es porque tengo conocimiento amplio en la materia. Y ese conocimiento me permite realizar una opinión o una crítica, en este caso legal, hacia algún tema. Pero hago estas aclaraciones ahorita por el ejemplo, por la coyuntura que tenemos. Era una jovencita o jovencito el que se le ocurrió decir eso, ¿no? Que no era él o ella, sino ella. Y por ahí un montón de tonteras, insisto, respetando cualesquiera de las preferencias que usted tenga, porque eso es lo de menos. Y un estudiante no va a ganar por X o Y, usted gana porque estudia y listo. Pero no podemos destruir el idioma, porque gramaticalmente tenemos que hablar de una forma correcta. ¿Ah? Entonces, destruir el idioma no va a salvar ni es menos discriminativo, por favor. Pero bueno, tomémoslo ahí en consideración si quieren, es una opinión muy personal, pero me baso principalmente porque la gramática, hay palabras gramaticalmente que ya están escritas así. Digamos, decimos la serpiente. ¿Acaso entonces vamos a decir el serpiento? No, ¿verdad? Aquí hace un rato dije estudiante, ¿no? Estudiante, hay estudianto, hay estudianta, son palabras sin género. Entonces, yo voy a ponerle una E a esas, a las demás. No, 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 para que sean sin género, ¿no? Ven como cuando alguien no tiene el conocimiento, cree que, y no se puede, porque entonces a las palabras sin género pongámosles género, ¿no? Es absurdo, ¿verdad? Algo que en la doctrina no se va de ese lado. La doctrina sí aplica, por supuesto, al conocimiento legal en especial. Luego tenemos los principios generales del derecho. Principios que en materia administrativa juegan, como lo son principalmente la legalidad y la juridicidad. ¿Se recuerdan que hablamos de ello la semana pasada? Una legalidad que pues, nos llama a que pongamos atención a todo aquello que está regulado dentro de la ley.
versus la juridicidad, y digo versus porque pareciera que fuera contradictorio, pero realmente lo que busca la juridicidad es perfeccionar la legalidad, que a veces se pasa de rigorista, ¿no? Y entonces está la juridicidad para decir, tiene que prevalecer principalmente la justicia y el bien común sobre la propia legalidad en ese sentido, ¿no? Entonces la equidad debe de estar por encima de él, nos lo dice, digamos, los principios generales del derecho. Entonces son fuentes que en el derecho administrativo funcionan y operan todo el tiempo. Yo les daba, o creo que no sé si ya les di un caso, por si no lo voy a repetir y si ya lo di, disculpen, pero si no, creo que igual si a alguien se lo escapaba, pues se lo voy a recordar, de cómo los principios generales del derecho funcionan. Trabajaba en una entidad del Estado donde se rechazaban todas las peticiones, todos los recursos, de hecho, qué bueno que petición, recursos de revocatoria se rechazaban ahí, si les faltaba uno de los requisitos del artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Se rechazaban. Habían abogados que, me recuerdo yo que, sí, ahí está en la ley, si faltan los requisitos, se rechaza. Y habíamos otros que decíamos, un momento, hay un principio que se llama derecho de defensa, ¿verdad? Que debe estar por encima. O sea, porque alguien se equivocó en un recurso o bien obvió algún requisito suficiente para rechazarle su único medio de defensa. Y recuerdo que teníamos la gran pugna, llegaban los amparos, y decía la Corte Suprema de Justicia, entre a conocer el recurso, fíjele un plazo, no, primero nos decía, fíjele un plazo para que subsane el error. Si no lo subsana en el plazo, rechácelo. Si lo subsana, entre a conocer, porque eso es lo que tiene que hacer. Ah, pero ¿dónde dice? Estamos usando los principios generales del derecho y cállense. A veces la entidad apelaba porque decía, no, porque clarito está en la ley que tuvo que haber colocado la resolución, que no sé qué, que la fecha de la y la CC confirmaba la sentencia. Y la CC de una vez decía, entre a conocer el recurso, no se haga, si usted ya sabe de qué recurso se trata. Bueno, no lo decía con esas palabras, pero sí, nos lo decía así. Yo le decía a los demás abogados, ven cómo, sí, es cierto. Bueno, los que estábamos, que habíamos analizado la juridicidad, decíamos, ven cómo sí juega la juridicidad, ven cómo juegan los principios generales del derecho, y ahí mismo la jurisprudencia. Qué hermoso ir aprendiendo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplican esos principios generales? ¿Verdad? Y por favor, si a usted le toca, uno va a aprender a todos lados. Yo a donde voy a aprender un montón, se los garantizo. Entonces, esté siempre abierto a tener su conocimiento amplio y a ir a aprender nuevas cosas, pero que sean buenas, ¿verdad? Eso sí. Y luego C dice fuentes supletorias. Bueno, ¿a qué se le llama fuentes supletorias? A cualquier elemento que puede venir y pueda en un momento determinado suplir algún vacío legal u orientar ante alguna circunstancia que se esté dando, ¿no? Se utiliza una fuente supletoria, que una fuente supletoria puede ser la ley de otra normativa, perdón, hablé mal, ¿no? La ley de otra institución, ahí sí, mire. Imagínense que dijera ahorita alguien, mire, vamos a hacer una sociedad, ¿verdad? Vamos a poner nuestro normativo, ¿está bien? Ellos crean sus propias normas, es una fuente supletoria. Por supuesto, tiene que observarse nada más que no violente lo que dice la ley, ¿verdad? Cualquier cosa que sirva
para suplir una fuente supletoria, y puede ser una ley, un reglamento, la propia costumbre, etcétera, ¿no? Así es como realmente funciona esto de las fuentes en el derecho administrativo. Bueno, dicho esto, pues vamos a entender qué es eso de la legislación, de lo que hablamos hace un rato, si usted recuerda. Mencionamos la legislación, bueno, esto ya es igual algo muy sencillo, que ya lo sabemos. Disculpe. Bueno, legislación es un ejercicio a través del cual se crean las leyes. Si ustedes revisan la Constitución Política de la República de Guatemala, recordémonos ahí desde el artículo 174 al artículo 181, están principalmente los pasos para crear una ley, ¿no? Empiezo a hablar de las leyes porque, por supuesto, son la fuente preponderante de cualquier norma, de cualquier área del derecho, incluyéndose, desde luego, el derecho administrativo. Dice el 174 quienes tienen iniciativa para proponer una ley, pero no solo para proponerla, para reformarla, para derogarla, abrogarla, no sé, todo eso es iniciativa de ley. Y habla que los diputados, uno o más, los que sea, la Corte Suprema de Justicia, el organismo ejecutivo, la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Se recuerdan ustedes? Esas, damas y caballeros, son las entidades e inclusive las personas, porque habla de los diputados. Entonces, un diputado, uno que sea, puede promover prácticamente una normativa. Entonces, vemos nosotros cómo se da esta circunstancia de la legislación, ¿no? De cómo se forma a partir de pasos. También, por supuesto, el organismo ejecutivo puede crear su propia normativa, son los acuerdos gubernativos, los decretos leyes, ¿no? Que también en un momento determinado puede hacer el presidente de la República. Ver la diferencia entre el acuerdo gubernativo y los decretos leyes es de que, pues, en el acuerdo como tal, básicamente se va a crear un reglamento que complementa principalmente a una ley, ¿verdad? Entonces, es así como normalmente funciona un acuerdo gubernativo. Por otra parte, los decretos leyes, pues simplemente son disposiciones que los presidentes asumen para determinado tiempo, determinada situación o para alguna circunstancia que ellos consideren y que por supuesto no violente a la ley, porque eso ya lo dice el artículo 175 de la Constitución, ¿verdad? Que todo aquello que contraríe a la Constitución Política de la República son nulas ipso iure, ¿no? Entonces, eso sí lo tiene que tener en consideración. Quiero recordar que uno de los gobiernos que más actuó a través de decretos leyes fue el de Efraín Ríos Montt. Esto no es mentira, es pura historia y ustedes lo pueden ver. Y esto fue porque como él dio un golpe militar al presidente de esa época, Romeo Lucas García, estamos hablando por el año 1982, entonces se rompe un orden institucional, porque un golpe militar, o sea, un golpe de Estado, entiéndase, o una revolución, aunque la diferencia entre revolución y golpe de Estado es que el primero es de tinte militar, mientras que la revolución es justamente una revuelta del pueblo. Pero en el 82 fue un golpe militar. Entonces queda sin efecto una constitución y en ausencia de la norma suprema, el presidente describía y escribía decretos leyes. Hay decretos leyes que recordaremos para siempre, como el Código Civil, que es un decreto ley, pero que fue tan bueno, claro, una recopilación del Código Civil de España y el de México, que fue una copia, ¿no? Estos dos para ser aplicado en Guatemala. Esa es la verdad, no lo vamos a negar. Entonces, pero ya les di el ejemplo, ¿no? De también cómo se da ese tema de legislación a través del Ejecutivo. Y resulta que las autoridades que están por debajo del presidente, es decir, sus ministros,
también tienen su propia normativa y ustedes lo saben, se conocen como acuerdos ministeriales. Y estos pues también, por supuesto, entran a regir en algún momento determinado a complementar alguna ley o reglamento. Entonces, dicho todo esto, ahora ya entendemos bien lo que está aquí escrito, que dice que legislación, ¿verdad? A través de los órganos del Estado. ¿Mm? Se da también, por supuesto, a través de los organismos, no solo los órganos, ¿verdad? Porque el organismo legislativo es más que un órgano. También nos habla de o los poderes públicos, que era lo que por eso decíamos, y cuáles son esos poderes públicos, los ministerios de Estado que pueden crear acuerdos ministeriales, que crean, promulgan ese conjunto de normas jurídicas. Ahora usted dirá, pero ¿por qué ahora nos está leyendo la definición? Porque primero teníamos que entender de dónde salían los elementos y ahora los vamos a ir ajustando a la definición. Por eso. Y organizaciones de manera jerárquica, por supuesto, siempre. Toda normativa, mis muy apreciables, lleva jerarquía. Empezando, ustedes ya lo saben, por las normas constitucionales, luego las ordinarias y posteriormente las reglamentarias, e inclusive aparecen aquellas llamadas individualizadas. Ustedes se recordarán, y una normativa individualizada, pues definitivamente también influye, ¿verdad?, en lo legal. Como puede ser un contrato individual de trabajo, por así decirlo, es una norma individualizada. ¿Eh? Ahora sigamos con, ahorita sí estoy como que leyendo, pero porque vamos haciendo análisis al mismo tiempo, donde dice ahí, son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos. ¿Cómo? Eso ¿cómo se lo digo yo? ¿Ya? Ahora hablamos prácticamente de todas las normativas, entiéndase, ordinarias y constitucionales. Constitucionales, ya sabemos cuáles son: la Constitución, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, la Ley de Orden Público, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, o sea, son las 5 constitucionales. Las ordinarias, todas aquellas que hace el Congreso de la República, ¿no? Todas esas, prácticamente. Luego dice, a este tipo de fuente también se le conoce como fuente directa, así es, porque es la que crea, por eso dice fuente acto. Principalmente la atribución de ellos es crear la norma jurídica, ¿verdad? Y termino con lo que dice aquí, la última oracioncita donde dice, son de carácter primario, ¿ya se dieron cuenta? La legislación debe ser tomada como aquella de carácter primario. Voy a hacer aquí las reparaciones. Leyes que se encuentran escritas en textos legislativos. Aquí. Porque hasta ahí tendría que estar. Y una pausa menor, ¿verdad? Tendría que ser una pausa menor. Ese cómo está de más, porque el cómo era la explicación. Ahora me doy cuenta que yo la dejé así, porque como yo estaba explicando, ¿verdad?, que yo les iba a dar ahí en ese momentito el ejemplito, lo dejé en el aire. Pero ahora que está mejor para que ustedes lo puedan ver en sus pantallas. Entonces, ahí se acuerdan, la legislación entonces es tomada como una fuente de carácter primario. Ahora caemos a los reglamentos, de los que también hablé hace un momento, pero que definitivamente están en otra categoría. Y estos, ahí nos lo dice, emitidos por autoridad política, no por autoridad legislativa. Acordémonos que el Congreso de la República sí tiene entre sus atribuciones del 171 de la Constitución el crear las leyes, ¿no? Entonces usted tal vez se preguntará, pero ¿por qué hace un rato mencionó también al presidente? Es que hablé de toda una estructura y hablé por eso de temas de jerarquía, si ustedes se dieron cuenta. Pero ahorita sí estoy hablando netamente de reglamentos, ¿no? Insisto, emitido por autoridad política, esa es la diferencia. Legislativo no es una autoridad política, ¿verdad? Porque, digámoslo así, ¿no?, a diferencia del presidente, que sí tiene una situación de esa índole,
pues los diputados como tal, más que todo, pues en teoría son representantes del pueblo. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Algo así como lo que hacía el Senado y Roma. Se recordarán ustedes un poquito que tenían a su emperador, pero estaba el Senado, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, el Senado fungía como los representantes del pueblo, mientras que el César o el emperador era la figura política, ¿no? Pues entonces aquí igual estamos haciendo ya esta distinción. El reglamento los hace la figura política, entiéndase el presidente de la república y también sus autoridades administrativas menores, como lo son sus ministros. Entonces, ahí menciona autoridad política, social o administrativa, clarísimo, ¿verdad? Y por supuesto, lleva uno consigo una serie de normas, ahí está subrayadito, jurídicas, porque muchas veces esos reglamentos sí llevan aspectos eminentemente jurídicos, en otros casos no son jurídicos, sino son más de índole social, ¿verdad? Ahorita a mí se me ocurre este reglamento, solo disculpen, voy a chuparme una de estas pastillitas Big Vaporub, son muy buenas, ¿eh? Ya me di cuenta que para cuando uno está hablando en una sesión, en una clase, cómo le refresca a uno la garganta. Que el agua está bien y todo, pero llega un momentito que este caramelito hace incluso que, hasta aquí lo dice, ¿no? Libera tu voz, dice, y de veras que sí. Así que, perdón ahí por el corte comercial, que cosa que no me está pagando nada Vic por esto, no me lo están pagando. Entonces decíamos, sociales, entonces, como cuál, por ejemplo, recuerdo yo, ahorita este reglamento de salud y seguridad ocupacional, aunque este es de carácter jurídico, pero también social, porque en esto determinado, por supuesto, nos refiere de cómo deben de estar creados en algunos centros de trabajo, según el número que tengan de trabajadores, tener ciertas personas para que pues se les dé la debida atención, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere a cuestiones sociales, ¿verdad? Cuando dice políticas, pues bueno, muy poco directrices políticas a través de los reglamentos, se da muy poco. De otra naturaleza, pues de repente más fácil que se vea que se está reglamentando algo que esté en el ámbito político, pero bueno, para que lo tengamos ahí en consideración nada más. Bueno, A3 dice instituciones y circulares, bueno, ¿cómo así? Sí, hay entidades que pueden crear sus propias instituciones circulares. Yo trabajé para una entidad del Estado que se llama Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. En este registro se llevaba algo muy interesante como lo era registrar a las entidades que prestan el servicio de la firma electrónica avanzada. Desgraciadamente es algo que no se ha dado a conocer mucho en el país, pero porque faltaba que se le diera más empuje. Guatemala es un país muy, muy reacio a cambiar. Entonces algo que yo recuerdo que le insistía a la directora era que tendríamos que cambiar ciertas directrices de la propia institución, que para ser prestador de servicios de certificación eran 42 requisitos, muchos de ellos eran repetitivos. Y en eso estábamos, al final ya no lo hice yo, ¿verdad? Pero qué bueno, me gustó que posteriormente, aún a nuestra salida, las autoridades que llegaron fueron a quitarle ese tipo de requisitos extra. Yo todavía se lo dije a la nueva asesora jurídica, le dije, miren, ojalá logren ustedes quitar un poquito con nosotros estamos haciendo un montón de requisitos para que así la firma electrónica avanzada puedan haber más empresas prestándola y eso va a hacer que bajen los costos y más personas puedan tener firma electrónica avanzada. Es una herramienta infalible, créame, para firmar contratos electrónicos, todo lo que pueda hacer que sea uno electrónicamente.
una herramienta de primer mundo, no crean que la creó Guatemala, no es así. Pero ¿por qué estoy hablando de este ejemplo? Por lo que dice acá de instituciones y circulares. Ya después se van creando circulares en las cuales, pues, como tal, se puedan bajar requisitos y todo esto, ¿no? Por eso dice hay órganos de la administración pública o privada que auxilian a esta para prestar servicios para lograr el bien común. Ahí está. Entonces, instituciones crean estas circulares para poder aminorar, en este caso, los requisitos de esta institución a la que yo les digo. Recuerdo que también cuando hicimos nosotros el primer sondeo para bajarle los requisitos, yo le decía a la directora en su momento que era terrible porque nosotros teníamos 42 requisitos, mientras que un país como es El Salvador, habían 10 requisitos. Entonces eso no era bueno necesariamente estar poniendo trabas, ¿verdad? Por el contrario. Entonces ya, pues ahí como les digo, pues ellos, bueno, vamos a tomarlo en consideración. Qué bueno que lo tomaron en consideración. Luego dice costumbres. Hace un rato la mencioné, principalmente dentro del derecho laboral, ¿no? Pero entremos acá, dice fuente formal, por supuesto que es formal. Para que yo venga e imagínense, o fueran ustedes, doy un ejemplo, que les dijera, mire, le voy a pagar 20,000 euros al mes, pero necesito que usted trabaje tarde-noche. ¿Cómo así? Sí, jornada mixta, podría ser de 5 de la tarde, que son, vamos a ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, para las 11 de la noche, ¿verdad? Necesito que usted trabaje para ahí, que usted sea mi asesor legal, que aquí, que allá. Dígame si ustedes no se tiran por eso. Se lanzan, ¿no? Y definitivamente eso, de que ahora usted diga, ahora llego a mi casa y me acuesto tarde, me acuesto ya como a la 1 de la mañana después de que regreso, me levanto al otro día a las 9, se vuelve una costumbre. Por la forma que se van dando las cosas, se vuelve una costumbre. Entonces, de ahí vienen las cosas, de por qué la costumbre es formal. Empieza por algo, ¿no? Y ese algo le va dando forma hasta que se convierte en una situación continua. Entonces, la costumbre, ya lo había mencionado su servidor, es la fuente formal más antigua. No podemos decir que la jurisprudencia estuvo primero que la costumbre. Nunca. O primero que la doctrina, jamás. Primero que la ley, no. Para que naciera la ley, tuvo que haber primero costumbre antes, ¿no? Eso es si bien es una teoría, yo diría más bien que es una hipótesis, ¿no? Es una verdad no comprobada. Entonces, un aspecto que hay que ver de las costumbres es que tienen un carácter cultural. Por eso es de que también en cada lugar varían esas costumbres. Ahorita, cabal, hablaba yo con mis hijos hace un rato, ¿no? Cuando yo me fui allá a Jalapa, yo no soy de por allá, pero sí mi esposa, y un día fuimos ya hace un par de años allá, y ya eso de las 7 de la noche, la gente está cerrando comercios, ya todo el mundo se quiere dormir. Mientras tanto, uno aquí en la capital a las 7 todavía está el comercio, varios lugares abiertos. Otro lugar los están abriendo a las 7. En fin, ¿verdad? Pero justamente es algo cultural. Perdón. Y eso cultural va generando que se vuelva una conducta jurídica en un momento determinado. Conducta jurídica que por supuesto va influyendo en la comunidad. Eso es lo que va sucediendo con la costumbre. Luego dice acá que tenemos las prácticas administrativas. Ay, cuidado con eso. Que si son fuentes de derecho las prácticas administrativas, sí. Y una muy mala fuente del derecho, diría yo, principalmente en Guatemala. ¿Verdad? Yo, digamos, hace poquito veía, para no ir tan lejos, haciendo una gestión ante el registro de la propiedad.
que tengo que cargar un formulario, que tengo que ponerle, eh, ay Dios mío, un folder, una solicitud que estaba haciendo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la idea de ponerle un folder? Me explico, es que no. Entonces, a veces las prácticas administrativas, bueno, aquí en Guatemala principalmente son actividades que entorpecen, ¿no? Yo diría entorpecen a la administración, pero ojo, porque sí se han vuelto prácticas administrativas. Para la entidad que hoy trabajo, que pues, bueno, también es del Estado, referían de que en su momento todo pasa, bueno, a pesar de que casi todo pasa por el departamento jurídico, inclusive dice que antes todo lo que resolvían en relación a lo que una de las direcciones tenía que hacer, después de que ellos ya resolvían, lo metían a jurídico para que les diéramos el visto bueno. La burocracia principalmente crece y entorpece procesos gracias a esta clase de cuestiones. Yo sí no le veo que la práctica administrativa, ojo, sí es fuente de derecho, pero es fuente de derecho torcida, más bien es fuente de izquierdo, porque no, de veras que no, no, y perdonen los zurdos, no es que tenga algo para nada, eso lo hago más que todo en el sentido de decir, es que de veras las prácticas administrativas, lejos de ayudar, entorpecen, entorpecen mucho. Qué bueno, eso sí yo felicito, aunque bueno, por si no lo saben, igual se los cuento, tal vez como catarsis, yo estaba realizando mi tesis doctoral sobre una normativa que viniera a eliminar trámites administrativos. Y estaba realizando mi tesis en eso cuando salió la ley de simplificación de datos y se trajo al piso mi tesis. Bueno, así pasa, ¿no? Yo decía, ¿cómo pudo ocurrirme esto? Créanme que eso todavía hoy en día me causa una serie de sentimientos, ¿no? Porque sobre ese punto iba mi tesis doctoral. Pero bueno, así es la vida. Lo que sí debo de decir, me gusta que la, que la ley de simplificación de datos tomó muchas de las ideas que yo tenía. No estoy diciendo, insisto, que yo soy un genio, no, para nada, por favor, no entiendas eso. O sea, yo quería trabajar sobre un punto que me da cuenta que estaba descuidado y es esa continuidad de. Yo pensaba que se pueden simplificar muchos datos a partir de utilizar las comunicaciones electrónicas. Y la ley de simplificación también lleva esa parte, ¿no? Entonces, fue doloroso, pero ni modo. Entonces, repito, prácticas, aquí dice prácticas administrativas, acciones lideradas desde la gestión administrativa que denotan una intervención en la organización y producen efectos y resultados. Repito, resultados no necesariamente positivos, pero qué bueno que ahora está esa ley de simplificación de datos. Para el RENAP sería bueno que tomara en cuenta, claro, eso solo es para el organismo ejecutivo, debo hacer la aclaración, por si no la han comprado y la compran, es una ley muy buena. Les va a pedir, les va a decir que muchos de los documentos que ya tiene su poder el organismo ejecutivo ya no se los pueden pedir a ustedes. Digamos, para nosotros los notarios es patético que el RENAP nos pida que para dar el aviso de matrimonio tengo que mandar la certificación de partida de nacimiento de los contrayentes y la copia del EPI. Bueno, celebré capitulación en la escritura, el testimonio de la escritura pública. Bueno, eso es muy lógico, eso sí estaba bien de plan. Eh, el certificado médico en el caso de, bueno, en fin, hay cosas que sí están en la ley, pero por, bastaría con que le diera copia del DPI, si ellos son los que tienen en su poder los certificados de nacimiento, ¿no? Entonces, esas normativas, lástima, creo que sí sería bueno que lo aplicara el RENAP. Ahí sí se los digo. Y ahí de repente ustedes tienen un punto de tesis, por ahí alguien lo toma
si no lo ha trabajado, para que el RENAP, ¿verdad? Pues tomara en consideración una normativa así, aunque claro, a ellos no les favorece, porque para RENAP es más chilero de que yo vaya a comprar mis certificaciones de partida de nacimiento, que ellos ya las tienen, y yo se las mande a ellos mismos. En fin, ¿verdad? Por eso les digo, esas prácticas administrativas, hasta aquí, para mí son más malas que buenas. Jurisprudencia, la mencionamos hace un rato. ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, ahí está muy clarito en sus pantallas. Interpretación de la ley, por supuesto. Cuando se emite jurisprudencia, los magistrados interpretan la ley, ¿verdad? Y normativas, dice, bueno, no todas son leyes, hay que decirlo, ¿no? A veces hay reglamentos y demás. ¿Y por qué es que los magistrados entran a veces a ver esto? Porque a veces resulta de que puede haber que algunas de estas normativas sean confusas. Ambigua y confuso es lo mismo. Entonces vamos a quitar aquí, ¿verdad? Normativas ambiguas. Es lo mismo ambiguas que confusas, ¿no? Entonces, bueno, ahí prácticamente por eso no lo voy a quitar porque al final de cuentas, viéndolo bien, pues por eso estoy usando los sinónimos, ¿verdad? Que resulten ambiguas o confusas, es cierto. Pero principalmente también cuando hay vacíos legales, ¿no? La interpretación legal entra a suplir, y ese es el trabajo que realiza eh, como tal. Bueno, la definición esta refiere que lo hace ya sea un tribunal supremo o Tribunal Supremo de Justicia. Aquí en Guatemala, la jurisprudencia que normalmente tomamos en consideración es la de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, la de la Corte de Constitucionalidad. Aunque en materia laboral también se puede tomar como jurisprudencia 5 fallos idénticos en el mismo sentido de las salas de la Corte de Apelaciones, ¿eh? Porque recuerde que en materia laboral pues no hay casación, ¿verdad? Entonces no se llega hasta estos tribunales de alzada. La doctrina, ya la mencioné hace un rato, pero ahorita nos dice que son principios, por supuesto, lo que yo le digo es que doctrina no es que cualquiera, es cierto, estamos hoy en el siglo XXI donde todos opinamos lo que queramos, como nos da la gana y cualquier tontera que se nos ocurre, pero es que para que haya doctrina tienen que haber principios, mis apreciables, tiene que basarse sobre algún principio, alguna enseñanza. Entonces, que genere ¿qué? Instrucción. Pero ojo, para que sea doctrina, esto que voy a decir ahorita, tienen que considerarse válidas. Porque si yo estoy diciendo puros disparates que no tienen ninguna validez, eso no es doctrina. Eso simplemente es idiosincrasia o una ideología. La ideología es eso, ¿no? Ahorita estamos viendo muchas ideologías en este siglo XXI. Y ojo, son ideologías porque normalmente algunas de ellas no se basan ni en principios, ni en ninguna enseñanza, y no son válidas. Es decir, no son verídicas o no necesariamente verídicas, ¿verdad? Entonces, es una situación interesante, pero para que, repito, porque si estamos hablando en el derecho, para que algo sí sea considerado como tal, pues que sea válido. ¿Cómo yo me voy a poder decir, imagínense que yo dijera, es que los animales tienen derecho? Yo respeto, por cierto, amo a los animales, ¿no? Yo no tengo ningún problema con los animalitos. Por el contrario, pues qué bueno que a veces se castiga que les dan crueldad animal, porque tampoco, aún a los animales que nos comemos, pues habría que tratarlos de una buena forma, ¿no? Para privarles de la existencia y no de ninguna forma salvaje. Entonces, prácticamente, pero imagínense que yo dijera, sí, hay que cazar a los animales. Oh, chica, ¿en qué principio me estaré basando? Ah, es que la igualdad. ¿Igualdad de qué?
¿Para qué queremos cazar a los animales? ¿Mm? ¿Qué enseñanza voy a fomentar yo al decir que los animales deben cazarse? ¿Es válido que un animal se case? O sea, ¿para qué? Primero entendamos para qué se casan las personas. Es que es por amor. No, no necesariamente. Miren cuántas personas se casan por conveniencia. Claro, yo sé que muchos dirán, ay, es que por amor. Sí, eso es el ideal. Pero hay muchas conveniencias y hasta hace poco en Guatemala casaban a los güeros porque embarazaban a las patojas, ¿verdad? Eso lo sabemos. Qué bueno que sí quitaron eso, ¿verdad? Porque era un disparate también. Pero la principal idea de que haya matrimonio es para proteger a las familias, porque la institución social no solo tiene derechos. En Guatemala el matrimonio no es un derecho, es una institución social, acuérdese. Y no solo porque lo diga el 78 del Código Civil, sino porque trae derechos y obligaciones, no solo es de una vía y ya. Entonces, al Estado le interesa mucho que las personas, como dice el 78, ¿verdad? Hombre y mujer, de común acuerdo, decidan atenderse mutuamente, criar a sus hijos, porque para el Estado criar hijos es fatal. Ya vimos que según lo estaban haciendo allá en este hogar y lo siguen haciendo en estos hogares seguros, allá Virgen de la Asunción, que si no los conocen, Dios mío, vieran lo horribles que son. Pues para el Estado le interesa que quien cría a los hijos seamos nosotros los padres y no el Estado. Eso no le conviene al Estado. Entonces, imagínense ahora que reguláramos que se casen los animales. Me explico, por eso doctrina tiene que tener principios, enseñanzas que sean válidas y aplicables en materia jurídica. Eso es. Y bueno, terminamos diciendo la analogía. Damas y caballeros, la analogía, pues siempre que hablamos de analogía estamos hablando de comparación. Aquí decimos que analogía es un medio, dice, o instrumento. Principalmente por el cual, ¿verdad? Se hace una especie de comparación, eso es lo que nos va a decir. Aquí dice que se aplica un supuesto no previsto en las leyes, la regulación destinada a un caso con el que guarda similitud. Ojo, porque es cierto, para que se aplique la analogía normalmente es algo que no esté en la ley. ¿Han escuchado ustedes que el código, principalmente en el derecho penal, no se debe aplicar la analogía? Eso tiene todo el sentido de ser. Si algo no es delito, pues yo no puedo jalar, es que este se parece. No, ahí sí no. Pero ojo, que en algunos casos sí es fuente de derecho. Perdón, en materia laboral, y vean cómo cambia según la ley. En materia laboral, a un contrato de trabajo, un contrato de servicios, un juez lo puede interpretar que también es de trabajo, usando la analogía. Puchis, pero eso es legal. Sí, porque eso es materia laboral. Porque dice, ¿cuál es el artículo? Es el 18, ¿no? Dice contrato universal de trabajo, sea cual fuere su denominación, sea cual fuere su denominación. Entonces, por eso es que ellos lo casan de esa forma, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Vean cómo se da la analogía entonces. ¿Cuál es el requisito sine qua non para que haya analogía? Que el caso no esté previsto en las leyes y que lo que se pretenda regular guarde alguna similitud con algo que ya está regulado. Bueno, mis muy apreciables, ya terminamos esta sesión. Hemos hablado ya de las fuentes del derecho. Yo les agradezco por toda su atención. Aquí ya estamos cerrando. Así es pues de que no me queda más que agradecerles, reitero, desearles buen provecho, que se nos sigan cuidando. Espero que se hayan asignado el curso, no este, sino que más bien todos. Si no, pues corramos para ver qué, para que no tengan después